extorsionistas, quienes no tregua. Esta vez sus víctimas son los pilotos y ayudantes, quienes siempre han sido víctimas, por supuesto, pero se ha intensificado en los últimos días, y específicamente los pilotos y ayudantes que cubren la ruta hacia Tierra Nueva. A los delincuentes, con tal de satisfacer sus necesidades económicas, no les importará continuar enlutando a familias guatemaltecas, y eso lo tenemos más que claro. El no contar con la cuota exigida le costó a un piloto la vida, y un pasajero que viajaba a bordo de la unidad lamentablemente resulta herido. Y ahora vecinos que hacen uso de estas unidades temen que el servicio sea paralizado, pues sabrán ustedes el daño y las consecuencias que tiene cuando paralizan el servicio, pero los pilotos lo hacen también a manera de protesta, a manera de exigir a las autoridades seguridad, que les brinden la seguridad y los medios para poder ellos trabajar de manera tranquila y evitar estos cobros ilegales que realizan los diferentes grupos de pandillas, porque sabemos que la extorsión no solo la cobra una pandilla, son diferentes grupos de pandillas. Hemos visto ahora la nueva modalidad de los tramitadores, quienes a pesar de no integrar ninguna pandilla, también cobran la extorsión, afectando así directamente el bolsillo de los guatemaltecos, pues incrementan los pasajes. Han incrementado de 1 quetzal a 2 quetzales. Esto es el doble del doble de gasto que tienen que hacer las personas para poder movilizarse. Es una situación que realmente afecta a toda la población guatemalteca. Hemos visto también manifestaciones que realizan los pilotos en diferentes lugares, en donde ellos manifiestan que no pueden cancelar las multas que les colocan por exceder y por cobrar 1 quetzal más de pasaje. De hecho, vimos que habían pilotos que tenían hasta 50 multas pendientes de 250 quetzales cada una de ellas. En realidad esto se está saliendo de control y saliendo de las manos, pese a los esfuerzos que hemos visto que realizan las autoridades. Recordemos que de hecho durante esta semana se realizó un operativo en contra de la extorsión, en donde se logran 8 capturas muy importantes, porque sabemos de esta manera se logra frustrar estos ataques y también el cobro de la extorsión. Sin embargo, son grupos criminales que están sumamente organizados y logran continuar exigiendo el mal llamado cobro de la extorsión. De hecho, en diferentes épocas del año hemos observado también cómo exigen bonos que se adecúan a la temporada. En este caso estaremos pendientes, no tardarán en iniciar con el bono 14, se imaginan, aún nos falta tiempo, pero es probable que inicien con esta presión hacia los pilotos del transporte público de nuestro país. En este momento hacemos contacto con Edgar Guerra. Él es de la Procuraduría de Derechos Humanos, específicamente de la Defensoría del Usuario del Transporte Público. Edgar, gracias por atender la llamada a Todo Noticias. Es un gusto hacer contacto con usted y nuevamente lo hacemos para hablar de este flagelo que afecta a diario a los guatemaltecos. ¿Qué acciones, qué más se puede hacer para evitar que se continúen registrando estas muertes? Buenas tardes. Buenas tardes, Alejandrita, muy amable por la entrevista. Pues cabalmente esta situación ya pues está en una situación de desesperación y de angustia, no solamente para pilotos y ayudantes, sino también para usuarios de transporte colectivo, en donde ya hemos mencionado hasta la saciedad que debe haber acciones, digamos, contundentes de parte del Estado de Guatemala para poder solucionar esta tragedia. Realmente es una tragedia que afecta a los guatemaltecos. Recordemos que el transporte colectivo urbano y solo la ciudad de Guatemala, el municipio de Guatemala y otros municipios conurbados como son Villanueva, Misco, Chinautla, entre otros, más de 2.700.000 personas diariamente utilizan diferentes sistemas de transporte público y se ven afectados luego del asedio de extorsionistas o por ataques, en este caso el asesinato del piloto en Tierra Nueva, que deja sin servicio otra vez a usuarios, como pasó también con la Ruta 70, con servicio irregular ayer y anteayer. Y esta es una situación que afecta directamente, no solamente porque ya en el psiquis social o de la sociedad guatemalteca ya se está volviendo un hábito, ya lo vemos con naturalidad, que eso no es bueno para una sociedad, no es sano, porque los asesinatos de personas
que el año 2010 a esta fecha, el año 2018, van más de 2.000 personas asesinadas vinculadas al tema de transporte, y en las autoridades. El Estado de Guatemala debe tener acciones diferentes, porque no podemos seguir haciendo lo mismo esperando resultados diferentes o mejores. Y la situación es que el usuario también tiene que pagar más por un servicio alternativo, que el peor servicio es el que no hay, pero también ahora hay exigencia de la Ruta 70 de los pilotos que desean que se les autorice una tarifa de 2 quetzales por el mismo servicio, aduciendo el tema de las extorsiones. Gracias, Edgar, por atender la llamada de Todo Noticias y por informar a la población guatemalteca que nos sintoniza a esta hora y darles a conocer cómo realmente se encuentra la situación en relación al transporte público. Continúa viéndose afectado por el tema de la extorsión. Es información a la que le estaremos dando seguimiento. Usted se logra informar aquí en Todo Noticias.